gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Continuamos con este estudio de enseñanzas sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, donde quedamos hace 8 días. Yo sé dónde quedamos, pero quiero saber si están atentos. Quedamos en Efesios 1:11. Leímos hasta ahora una parte del primer párrafo. Hoy, con la ayuda del Señor, terminaremos el primer párrafo de nuestra confesión. Entonces leamos el párrafo nuevamente para entender un poquito más de manera general lo que enseña el primer párrafo del capítulo 3 de la confesión, el decreto de Dios. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Eso es explicado en los textos que tenemos, que ya hemos revisado, que vamos a ver hoy, lo que sigue. Esta parte que ya vimos habla de la universalidad de los decretos de Dios, es decir, todo lo que sucede por orden, por el plan, por el consejo, por el decreto de Dios, por el propósito de Dios. Todo, absolutamente, hasta esa hormiguita que usted ve que se le subió al pan. Bueno, ¿y qué sentido tiene que Dios controle también lo que ocurre con las hormigas? ¿Y qué sentido tiene que el universo sea tan grande? ¿Tiene sentido que el universo sea tan grande habiendo vida solo en el planeta Tierra? Desde el punto de vista humano, no. Por eso los seres humanos creen que hay vida en otros planetas, aunque hasta el momento se ha demostrado que no es posible. Ningún planeta conocido reúne las características necesarias para la vida. Ninguno. Aunque en Marte hace millones de años se cree que tal vez fue posible que hubiese habido agua. Es una suposición, ¿cierto? Muchos suponen algunos se miran en el espejo y creen que vienen del simio. Yo puedo entender que ese tipo de personas al verse al espejo piensen que vienen del simio, pero no venimos del simio. Es una suposición. ¿Tiene sentido que el universo sea tan grande? Sí. ¿Por qué? Porque nos muestra la grandeza de Dios. ¿Tiene sentido que Dios controle hasta el comportamiento de las hormigas? Sí. Porque nuestro Dios no solo es grande, sino poderoso y soberano, aún hasta en los asuntos más pequeños de la creación. El Señor dice en su palabra: una hoja de un árbol no cae, un pajarillo que no vale nada. En el tiempo de Jesús los pajarillos se compraban por una mínima cantidad de dinero y eran bocadillos. Y el Señor dice: ese pajarito, como decir un caramelo, no cae a tierra sino la voluntad de Dios. Aún todos nuestros cabellos, ¿alguien se ha dado la tarea de contar cuántos cabellos tiene? Pararse en el espejo, o cuando lo peluquean a uno, alguien al terminar el corte de cabello se ha puesto en el suelo a contar cuántos cabellos hay. Pero Dios sí lo sabe, aún todos vuestros cabellos están contados. Esa es la razón por la cual Dios hizo el universo tan grande y tan pequeño, para la alabanza de la gloria de su nombre. Y eso que más allá de las hormigas hay un universo más pequeño. El que visitó el hombre hormiga, Ant-Man. ¿Sí recuerdan la película? Ant-Man se hace pequeño a nivel atómico y puede viajar en el mundo cuántico. Todo es fantasía, ¿no? Pero si hay algo de cierto allí, es que hay todo un universo minúsculo que nosotros no vemos, que es todo lo que corresponde al mundo subatómico. Dentro de los átomos hay ¿qué? Neutrones, protones, electrones. Y cuando en los, ¿cómo es que se llaman? Donde chocan los átomos. Ponen a correr los átomos de tal manera, los electrones de tal manera que ellos chocan un colisionador de partículas. Chocan entre sí, se parten y adivinen, hay más partículas aún más pequeñas. Hay todo un universo
minúsculo y hay todo un universo mayúsculo y todo lo controla Dios. Nada ocurre por azar, ni siquiera una partícula de polvo que vuela llevada por el viento. Esa partícula de polvo la controla Dios. Y uno dice, wow, así de grande es Dios. Sí, así de grande, hermano. Él sabe cuántos átomos hay en la pintura de estas paredes. ¿Qué tipo de elementos químicos componen la pintura con la que valga la redundancia, se pintaron estas paredes? Dios lo sabe. Y si quisiera, le pondría nombre a cada partícula. Así de grande es Dios. Bueno, la Biblia dice que Él llama a las estrellas, a cada una, ¿cómo? Por su nombre. Él no es el mandadero que muchos predican hoy, ¿no? Le dan órdenes y... ¿Usted por qué habla tanto de eso? Porque es la realidad que nos rodean y lamentablemente hay algunos en medio de nosotros que todavía no les ha caído el 20, todavía no han entendido que el Dios que nos predicaron no es Dios. Y creen que porque los remojaron en un tanque con agua son salvos. Si no te predicaron al Dios de la Biblia, hay una altísima probabilidad de que tú no seas salvo. Y por eso muchas veces la iglesia está como está, porque no conocen al Dios de la Biblia, al Dios grande, soberano, temible. Él es temible, ¿sí sabían? Él no es el pana. Es que Él es el pana mío, y el Espíritu Santo es el que me hace los mandados. Si yo le digo... ve y ven y llénalos y... No, espérate, Él es Dios. Él es temible, grande, soberano y todopoderoso. Bueno, después de esta introducción vamos a continuar. Todo lo ha decretado Dios. Sin embargo, para los que se levantaron tarde y todavía tienen lagañas, estamos viendo el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Londres, párrafo 1. Sí, pero uno nunca sabe, amor, de pronto alguien viene recién levantado, ¿cierto? Entonces hay que actualizarlo. Sin embargo, de tal manera que por ello, o sea, si Él ha decretado todo lo que sucede y surge la pregunta en el hombre, bueno, y si Él ha decretado todo lo que sucede, las cosas malas también, si Él controla absolutamente todo, las hormigas, la hoja que cae del árbol, sabe el número de nuestros cabellos, llama a las estrellas por su nombre. Entonces todo lo que sucede lo ha decretado Dios, sí. Y las cosas malas, entonces la Biblia le responderá, era el programa de televisión. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Él ha ordenado todo, pero Él no es el causante del pecado, Él no es el autor del pecado. De la misma manera que yo no soy el creador de la luz, de la energía eléctrica. Yo no la creé. La energía eléctrica existe. Pero ¿qué hemos hecho los seres humanos con la energía eléctrica? Le hemos dado uso para nuestros propósitos. Yo no controlo la energía eléctrica, yo no controlo absolutamente nada. Pero nosotros le hemos dado uso y la hemos direccionado. ¿Qué hicimos ahí? ¿Creamos la energía eléctrica? No, le dimos ¿qué? Dirección, la canalizamos, le dimos un uso para cumplir nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Tener luz acá, pero que no haya sobrecarga eléctrica. Cuando hay una sola línea y todo está en serie, hay sobrecarga. Es mejor tener un circuito en paralelo, se llama así, ¿cierto Luis? Así se llama, en paralelo. Si hay corto en esa línea, se apagan esos ventiladores. Este no. ¿Por qué? Porque están en paralelo, no hay sobrecarga. Ese era el propósito, que no hubiera sobrecarga y que contemos con luz al interior de este recinto. Pero no creamos la energía eléctrica. Lo mismo hace Dios con el hombre, con la maldad y el pecado del hombre. Dios no creó el pecado, Dios no es autor del pecado, Dios no pone el pecado en el corazón del hombre. El hombre ya es pecador por naturaleza. El pecado existe porque el pecado es la ausencia de Dios. Y donde el hombre, Satanás no quiso a Dios, nació el pecado. Donde Adán y Eva no quisieron a Dios, nació el pecado. Así como cuando yo bajo los breakers, yo creo la oscuridad. No, pero la oscuridad ya está. Es la ausencia de la luz. ¿Y qué hace Dios con el pecado del hombre? Le da forma, lo direcciona, lo canaliza para su propósito. ¿Cuál es su propósito? Efesios capítulo 1. La alabanza de la gloria de su nombre. El propósito último de Dios,
Cuando hablo de último es el propósito supremo, es la alabanza de su nombre. No como nos enseñaron en la sinagoga de Satanás, que el propósito de Dios es ser lindo con nosotros. Dios existe para ser bello con nosotros, para que seamos apapachados, porque somos lo más lindo y hermoso. Dios es el genio de la lámpara, nuestro mandadero. No, el propósito de Dios es la alabanza de su nombre, la gloria de su nombre, porque Él es lo más grande y Él es digno. Él es digno. Para eso nos creó. Y para eso, entre comillas, permitió el pecado, el mal. ¿Para qué? Para que, habiendo pecado, el mundo, el universo, la creación angelical, conozcan la misericordia de Dios, que es parte de su gloria, el amor de Dios, que es parte de su gloria. ¿Qué más? La ira de Dios, que es parte de su gloria. ¿Qué más? La justicia de Dios, que es parte de su gloria. La santidad de Dios, que es parte de su gloria. Y en última instancia, todo es para la gloria de Dios. En unos seres reprobados manifiesta su ira, su justicia. En otros pecadores que igual merecen el infierno, manifiesta su gracia, misericordia, bondad y amor. Al fin y al cabo, se da a conocer la gloria de Dios. Y eso es el propósito de Dios. Ese es el fin último del plan de Dios. Glorificarse, porque Él es digno. ¿Sí ven? Entonces Dios no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el pecado. Repito, como dijo alguien, le da dirección. Otro ejemplo. Usted pone muchos ejemplos, hermanos. Ustedes se sorprenderían. Vea, les apuesto, cuando vayamos a hacer la evaluación de este tema, que muchos se van a parar a preguntarme cosas obvias. Y es que es con cuaderno abierto, hermano. Es con apuntes que se hace el examen. Y sin embargo, el pueblo de Dios se levanta a preguntar: pastor, no entiendo. Por eso la abundancia de ejemplos. En el campo, cuando las personas tienen cultivos, ¿qué hacen para regar la tierra? Crean un río, ¿sí? Crean una naciente, crean un manantial, crean un arroyo. No, el arroyo ya existe, el río ya existe, el manantial ya existe, el nacimiento de agua ya existe. Pero ¿qué hace el hombre, el dueño de la tierra? Y ustedes lo pueden hacer. Yo creo, cuando no existían los teléfonos celulares y la gente no estaba con el cerebro embotado, metido en una pantalla, uno jugaba con la tierra. Si había un reguero de agua en alguna parte, uno agarraba un palito y lo que hacía era trazar una línea hacia un costado, por ejemplo, ¿cierto? Hacia un surco. ¿Qué pasaba con el agua? El agua se desviaba. De ese caudal surgía, ¿cómo le dicen en agricultura? Un surco, ¿sí? Un brazo de ese caudal. Un cauce, se desviaba el cauce un poquito y yo tenía que agua por un ladito. No tenía que agarrar una taza y sacar agua. Sencillamente hacía una rayita en la tierra y el agua se desviaba. ¿Inventé yo el agua? No. ¿Inventé yo el río? No. ¿Qué hice? Lo desvié, lo utilicé, lo canalicé, pero yo no lo creé. Y eso es lo que hace Dios con el pecado del hombre. El hombre es pecador por naturaleza, el pecado mora en el corazón, en la naturaleza caída del hombre. El hombre es esclavo del pecado, pero lo que Dios hace es desviar ese pecado, darle dirección para cumplir su propósito, de manera que Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Dios no le dijo a Judas, tienes que traicionar a mi hijo, porque sin ti, Judas, vea hermano, hay unos que enseñan eso. Creo que fue Dante Gebel o Cash Luna el que dijo que Judas se había puesto de acuerdo para hacer la entrega, es decir, que Judas lo hizo porque Dios se lo ordenó. Sin Judas no hubiese habido salvación, que Judas está en el cielo, porque Judas fue un instrumento para salvar a la humanidad. Estos hombres que no estudian la palabra, sino que hablan de la corrupción de su corazón,
Dicen que fue que Dios se le apareció a Judas y le sopló y le dijo: Judas, tienes que entregar a mi hijo porque sin ti no hay salvación, Judas. No, hermano, Judas, la Biblia dice, era hijo desde el Antiguo Testamento, ya había sido profetizado, hijo de perdición. ¿Qué más dice? Que era ladrón. Jesús no lo hizo ladrón, lo escogió a pesar de ser ladrón. Él escogió un ladrón, él no escogió una persona buena y la volvió ladrona. Él escogió un ladrón para su propósito. Jesús sabía que él le iba a entregar, de hecho él lo anunció: el que mete la mano conmigo en el plato, él es el que me va a entregar. ¿Qué hizo Dios? Usó el pecado de Judas, le dio dirección, lo canalizó para que el Hijo de Dios fuera entregado y crucificado por tus pecados y por mis pecados, para su propósito. ¿Sí ven? Pastor, no entendí. No, hermanos, no entendió con esto. Escuché el audio entonces. Hay personas que no oyen los audios, pero gracias a Dios afuera hay gente que sí los escucha. Hay gente que se está alimentando de eso y yo me doy por bien servido. Vamos a ver los textos entonces. Génesis 18:25. Génesis 18:25. Génesis capítulo... Hermano, pero es que en la iglesia de donde yo vengo eso no lo enseñan. Hermano, es que eso es nuevo para mí. Hermano, el hecho de que haya gente ignorante no elimina la verdad. Cuando hablo de gente ignorante, no estoy hablando de gente que sea bruta o que tenga limitantes cognitivas. Hablo de el hecho de que yo no sepa algo, no quiere decir que eso no sea cierto. Ejemplo, yo no sabía que Shaquille O'Neal era el dueño de la división de básquetbol de Reebok. Me enteré hace un mes. Yo sabía que él trabajaba con Reebok, pero yo no sabía que él era el dueño. Yo ignoraba eso, pero el que yo lo ignorase no quiere decir que eso no fuera una realidad. Ustedes lo sabían, pero él ya era el dueño. Mi limitante de saber las cosas no anula la realidad. Pastor, hasta ahora que yo escucho eso de los decretos de Dios, eso es algo nuevo. Eso sí, ignorábamos estas verdades, pero eso no elimina la realidad de que es una verdad que tiene 2000 años de haber sido escrita en la Biblia. 2000 años me refiero al cierre del canon. Desde que se comenzó a escribir la escritura, desde que Moisés escribió el Pentateuco. Milenios de haber sido revelada a los hombres. Entonces, que el hecho de que lo ignoremos no quiere decir que no sea una realidad. Porque hay personas que dicen, no, pero es que eso son enseñanzas nuevas. No son enseñanzas nuevas. Están en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros no fuimos expuestos a estas verdades. Génesis 18:25. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Así fuerte. Fuerte como un hombre o como una mujer empoderada. De esas que regañan al marido. Le pegan y todo. ¿Hay acá de esas? Neila no se levantó porque sea esa, sino se levantó para leer, ¿no? No, Neila. Aquí Abraham está intercediendo por Sodoma. Gracias, Neila. Se puede sentar. Abraham está intercediendo ante Dios por Sodoma y Abraham le dice, pero ¿cómo vas a destruir al justo con el impío? Tú no haces eso porque tú eres justo. Nunca tal hagas. Tú eres justo, Dios. Dios es justo. Dios no hace nada malo. Él no comete pecado. Él no hace injusticia. Él no comete maldad. Sigamos, Santiago 1:13. Ese lo saben de memoria. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así dice, a ver si me lo supe. Cuando alguno es tentado, no diga Ajá, miren, ya me lo sabía de memoria. Aprendí algo nuevo, que me sabía este versículo de memoria. Cuando alguno es tentado, no diga, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Porque es que están algunas personas son conchuditas, y cuando conocen estas doctrinas ya encuentran la justificación para su mal. No, pero yo me acosté con la vecina porque eso estaba en el decreto de Dios. Ay, qué rico, tan sabroso, chévere. Bacanísimo, buenísimo. Hermano, ¿por qué llevas un mes sin asistir a la iglesia? Pues porque es la voluntad de Dios. No es que todo lo que pasa es por voluntad de Dios. Eso está en el decreto. Una vez le dijimos a alguien,
Si tú te comportas así es porque no eres salvo. Y dijo, bueno, si no soy salvo es porque era la voluntad de Dios. Es su decreto. Y cuando Él me quiera salvar, me salva. Mientras tanto, pues debe ser que no soy salvo porque Dios no me ha querido salvar. Ah, qué sabroso. Más adelante vamos a ver en la confesión el tema de la soberanía de Dios y mi responsabilidad. Yo soy responsable. Porque es que el mal está en mí, hermanos. Dios no me pone una pistola en la cabeza para que no venga a la iglesia. Uy, me levanté esta mañana con unas ganas de asistir a la iglesia, con unas ganas de orar, con unas ganas de leer la Biblia, pero no, Dios no me dejó. No, soy yo el que está inclinado hacia el mal. Si no soy creyente, y si soy creyente, soy tentado desde mi propia concupiscencia, mi concupiscencia. Por eso Santiago dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios. Él no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué yo soy tentado? Porque hay creyentes que ven una cerveza y se les agua la boca. Creyentes inmaduros, ¿no? Digo. ¿Por qué? Porque todavía tienen esa concupiscencia. Porque hay creyentes que ven a otro que le está yendo bien y les da rabia. Porque tienen esa concupiscencia de la codicia, de la envidia, de la amargura. Está esa concupiscencia allí. Porque hay creyentes que ven el teléfono y sale una mujer ahí voluptuosa y se quedan mirando. Porque hay todavía, si son creyentes, ¿no? Luchan con ese pecado, pero eso quiere decir que esa concupiscencia está en ellos y por eso los tienta. Por ejemplo, a mí no me tienta una cerveza porque yo no tengo esa concupiscencia. Nunca practiqué ese pecado. Yo con el olor ya quedo listo. En serio. A mí me dan, tome para la sed. Y yo con un sorbo yo ya quedo. Nunca, no sé lo que es eso. Ay, se cree más bueno que los demás. No, les estoy hablando de que lo que para unos es una debilidad, para otros no. Pero yo soy impaciente. Y puede que haya personas que son muy pacientes. ¿Cuál es mi concupiscencia? La impaciencia, ¿cierto? Yo me impaciento con facilidad. ¿Cierto, amorcito? Ya le toca lidiar con mi impaciencia. Pero tal vez otros no. Pero ¿cuál es el punto? Cada uno tiene una tendencia pecaminosa propia. No es que Dios la puso allí. A los que les gusta, el chisme, no es que Dios los volvió chismosos, tienen esa debilidad. Sobre todo las mujeres y algunos hombres. Ay, ustedes, eso es misógino, eso es machismo. Hermanos, por el diseño de la mujer y por el daño que hubo en el huerto del Edén y se corrompió la imagen de Dios en la mujer tiene más esa tendencia que el hombre. Ustedes, esposas, sabrán muy bien que los hombres somos más que callados, ¿cierto? Somos más callados. ¿Cómo es que dicen? La mujer tiene 10,000 palabras diarias, ¿cierto? Algunas las agotan todas. Cuando yo llego a la casa, mi esposa, cuando ella se va para la casa y yo llego después, ella me dice, mi amor, ¿cómo le fue? Yo le digo, bien, bien. ¿Qué tiene, mi amor? No, mi amor, estoy preocupado. Ya. Entonces le pregunta a la mujer, ¿qué tiene, mi amor? No, mi amor, que usted supiera que cuando yo era niña y mi papá me pasó esto y qué tal, y después de eso pues nos tuvimos que mudar porque la economía, qué tal, y después mi papá quebró en tal parte y nos mudamos. Y yo digo, no, pero es que yo no le estaba preguntando la historia universal, solamente le pregunté qué tenía. Y así son la mayoría de mujeres por el diseño. Entonces las mujeres tienen que luchar mucho con el pecado del chisme, porque el diseño de Dios se distorsionó por causa del pecado. Pero el chisme está hay algunos hombres también se les gusta el chisme. Y en algunos momentos a unos nos ha gustado el chisme. Pero es concupiscencia propia de la naturaleza del hombre. No es que Dios la puso allí. Primera de Juan 1:5. Primera carta de Juan, ahí ya adelantico. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, hermano. Nadie se levante a acusar a Dios de injusto,
Las personas cuando se les predica el verdadero evangelio y se les habla del Dios bíblico y se les dice Dios es soberano, Dios todo lo ha ordenado y lo ha decretado, dicen, pero entonces ese Dios es injusto. O las personas en el mundo dicen, ¿y por qué tanta maldad? Si Dios fuera bueno no habría tanto pecado, tantas guerras. Si Dios fuera justo no habría tanto mal. No, esa no es la pregunta correcta. Hacemos las preguntas incorrectas. La pregunta correcta es, si Dios es justo, ¿por qué no me ha exterminado a mí? ¿Bien? Esa es la pregunta correcta. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan santo, ¿por qué yo sigo vivo? Pero enfocamos todo hacia afuera. Si Dios es bueno, ¿por qué los niños de África mueren de hambre? Si Dios es bueno, ¿por qué Rusia y Ucrania siguen en guerra? Si Dios es bueno, ¿por qué las tiranías no han caído? Si Dios es bueno, ¿por qué mataron a Miguel Uribe? Si Dios es bueno, ¿por qué asesinaron a Charlie Kirk? ¿Por qué tanta injusticia y tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué a esa niña de cuántos años? Hace unas semanas la desaparecieron, una niña que era especial. Se salió por la reja de la escuela y terminó en un río muerta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay violaciones? ¿Por qué hay abortos? No, la pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué yo, que soy pecador, sigo vivo? Porque vemos el mal de afuera, pero no vemos el mal de adentro. Nos constituimos en jueces de la humanidad y en jueces de Dios. Yo soy el juez de la moral del mundo. Yo determino lo que está bien y lo que está mal. Es más, yo determino lo que Dios hace bien y lo que Dios hace mal. Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? No, hermano. Si Dios es bueno, santo y justo, ¿por qué yo sigo vivo? ¿Por qué? Si yo soy un miserable pecador, debería exterminarme. ¿Quién hace esa pregunta? Nadie. Porque como dice mi esposa, el ojo no mira para adentro. El ojo no mira para adentro. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Sigamos. Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura. No es que Judas quería hacer lo bueno. Judas quería ser el mejor discípulo de Jesús, pero Dios lo obligó a traicionar a Jesús. No, Dios no viola la voluntad de la criatura. Ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se les establece. Hermano, ¿qué es la causa secundaria? Dios es la causa primaria de todas las cosas, es decir, Él ha ordenado absolutamente todo. Él es la causa primaria de todo lo que ocurre, sucede en el universo. Pero hay causas secundarias. ¿Cuáles son las causas secundarias? Las que nosotros hacemos o llevamos a cabo, ¿sí? Ejemplo, Dios, volvemos al tema de Judas, Dios ordenó desde Isaías 53 que Jesucristo iba a morir por el pecado de su pueblo, no dice de todo el mundo, ¿no? Porque no, Él tiene que morir por el pecado de todos. No, pues, qué pena, pero Dios murió fue por el pecado de su pueblo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora hay buenistas que se creen más grandes que Dios, que dicen que no, que Jesús tuvo que haber muerto por todos. Y la Biblia dice no, murió por los pecados de su pueblo. Llamará su nombre Manuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, debatamos gustos. A mí me gusta el helado. ¿A ti qué te gusta? Pero la Biblia ha hablado. La Biblia ha hablado. Y entonces se profetiza la muerte de Jesús desde el Antiguo Testamento. Es más, desde Génesis 3:15, que es el protoevangelio. Pondré enemistad entre tu simiente, culebrita, y la simiente de tu mujer. Esta, Jesucristo, el Hijo de la mujer, te herirá en la cabeza. A ti, Satanás. Pero tú lo vas a herir a él en el calcañar. Tú vas a causar en él una herida, pero él te va a destruir a ti. Ya hablaba de la muerte de Cristo en la cruz, donde Jesús venció a Satanás. Satanás mató a Jesús pensando que había vencido. Y se dio literalmente con una piedra en los dientes, porque fue a través de la muerte de Cristo que Él destruyó a Satanás. Dios estableció, ¿sí? Él es la causa primaria, pero hay causas secundarias. ¿Cuál? El pecado de Judas, el pecado de los escribas, fariseos, el pecado de los romanos, el pecado de Pilatos. Causas secundarias. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? ¿Fue Dios? ¿Descendió del cielo y le agarró la mano y lo llevó? No, fueron los soldados romanos.
Causa secundaria. ¿Quiénes fueron los que conspiraron para que Jesús fuese ejecutado? ¿Fue Dios? Se bajó del cielo, se sentó con los miembros del Sanedrín y le dijo, bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Porque yo necesito que mi hijo muera. ¿Fue así? No, hermano. Se llenaron de ira contra Jesús, de envidia, Anás, Caifás, los miembros del Sanedrín, los escribas, fariseos, los saduceos, y dijeron, a este tipo lo tenemos que matar. ¿Quiénes? Ellos, causa secundaria. Entonces Dios lo que hace es, Él no viola la libertad de las causas secundarias. Ellos hicieron lo que quisieron hacer. ¿Qué querían hacer? Matar a Jesús. ¿Lo hicieron? Sí. Pero eso que ellos querían estaba dentro del decreto de Dios, dentro del propósito de Dios. Dios ya lo había ordenado. Ellos ejecutaron su decreto de su propio pecado. Bueno, hermano, ¿y dónde dice en la Biblia? Demuéstremelo. ¿Dónde está en la Biblia eso? Demuéstremelo. Bueno, vamos a la Biblia. Lo único que yo espero es que después de ver la evidencia bíblica, aceptemos la evidencia bíblica, ¿no? Porque entonces después viene como cierta persona que decía que Juan capítulo 10, versículo 10 o 11, hermano Javier, el ladrón vino a matar a 10 o 11, Juan 10. Yo quiero ser preciso y no me quiero equivocar porque el pastor se equivocó en la cita. Entonces vamos a ver por qué. No, uno no se puede equivocar, hermano. Uno no se puede equivocar aquí, hermano, ni en el peinado siquiera, porque ay, pastor se despeinó. ¿Cómo se ve feo? Entonces, bueno, vamos, no nos equivoquemos. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En cierta congregación se generó una discusión porque yo dije que el ladrón no era Satanás. El ladrón no es Satanás. ¿Cómo que no? El ladrón es Satanás que vino a robarnos. Vamos a leer el texto. Versículo 1. Hermana, según el contexto, ¿se hace alguna mención a Satanás? No. ¿Y entonces por qué usted concluye que el versículo 10 está hablando de Satanás? Porque yo toda la vida he creído eso. Toda la vida me lo enseñaron. Hermana, pero la Biblia no lo dice. Yo le voy a decir quiénes son los ladrones. Entonces comenzamos desde el comienzo del capítulo y decimos, de cierto digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. ¿Qué dice? Ese es ladrón y salteador. ¿De quién está hablando? ¿De Satanás? No. Está hablando de quiénes, de los falsos pastores. Habla de los asalariados, habla de los extraños. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Habla del asalariado que cuando ve venir al ladrón huye. Cuando ve venir al lobo, huye. Versículo 7, para que se lo lleven, este es un bonus. ¿Bonus qué es? Cuando uno está jugando videojuegos y cumple la misión, le dan puntos que no sirven para nada, pero uno dice, mire, llevo 10,000 puntos. Pero ahí va, y entonces dice, vamos a darle 2,000 más, bonus. Aquí hay un bonus. Versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quién es el ladrón? El diablo. Ay, no, hermano, lávese las orejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quién es el ladrón, hermano? Por el amor de Dios. ¿Quién es el ladrón? Todos los líderes religiosos que vinieron antes de Jesús, rabinos, escribas, fariseos, que vinieron fue a robar. Vinieron a matar con su religión pesada y llena de exigencias que no eran parte de la ley de Dios. Esos son los ladrones. Hoy en día, todos los de la prosperidad, que son ladrones en este sentido y en todos. Pero la hermana dijo, no. Como cuando a uno se le muere el perrito, ¿no? Y ya el perro tiene un mes pudriéndose en el patio. No, el perro no está muerto, yo lo vi, se me aparece en sueño. Ay. No, el ladrón es Satanás, hermana, pero véalo, ahí está. El ladrón es el falso pastor. Son los líderes religiosos que no son fieles a Dios. Ese es el ladrón, léalo. No, el Satanás es el ladrón.
Yo creo que Satanás llorando por allá, como que yo ladrón, no, todos me echan la culpa a mí. ¿Y por qué? Porque así me lo enseñaron toda la vida. Y no importa, lo voy a creer así. Ah, no, entonces siga así. Entonces, la evidencia bíblica dice una cosa y los creyentes, como nosotros, tenemos que ser fieles a lo que la Biblia dice. Así me haya aprendido mal. Así haya aprendido mal. Hay personas que llevan 20 años haciendo una arepa mal hecha. Parece un huevo frito, hermano, eso no es redondo. Parece que hubieran preparado la mezcla como las que hacen en la India, que se meten la masa debajo de la axila y ¿se han visto los videos? Agarran la masa, le dan una bolita, ni hacen la bolita y pan a la axila y a fritar. Y eso queda una cosa y uno no sabe qué forma tiene, una estrella, ¿sí? Un rodamiento, es una cosa rara. Y hay personas que llevan 20 años haciendo las arepas así todas torcidas, chuecas, eso no tiene forma. Y llega una persona y le dice, venga, le enseño a hacer la arepa bien redondita. No, yo sé cómo hacerla y se hace así. Pero mira, eso se ve feo. Eso en el emplatado no se va a ver bien. No, yo la quiero seguir. Ah, bueno, siga así. Siga así. No le va a comer la arepa ni su marido. Por eso es que come en la calle. Génesis 50:20. Génesis capítulo 50, versículo 20. A diferencia de muchos creyentes hoy, aquí hay una persona que realmente entendió y no tenía la Biblia. No tenía la Biblia. No tenía ni siquiera el Pentateuco. No tenía ni siquiera el libro de Génesis completo. Sabía lo que le contaron sus papás. Así, oralmente. No estaba escrito la tradición oral. Y este hombre entendió. Génesis 50:20. ¿Ustedes lo leyeron hace poco? Ah, no, mentira, hace poco no, hace rato. Lo que pasa es que las maestras sí estaban en eso, entonces yo estaba también ahí pegado leyendo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Miren lo que José le dice a sus hermanos. Los hermanos dijeron, no, nuestro papá murió y ahora nos va a venir con toda. Y entonces José les dice, tranquilos, cálmense. Versículo 19, le respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no soy Dios. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.
No. Hay una tentación hacia eso, ¿sí? De hecho, Juan Calvino comenta y él tiene esa interpretación, ¿sí? Juan Calvino tiene esa postura. Pero si nosotros leemos el texto, Pablo desde el comienzo está haciendo una clasificación entre los gentiles e Israel. Entonces, la palabra Israel refiriéndose a los judíos aparece varias veces. Y esa también es otra norma que nosotros debemos usar al leer textos bíblicos. El significado de las palabras dentro del texto. ¿Qué significa Israel en Romanos 11? Entonces, los judíos, los judíos, los judíos. Llegamos al versículo 25 y 26. La iglesia, no. Es incongruente, es contradictorio. Si Pablo está diciendo desde el versículo 1 que Israel son los judíos, el Israel nacional, y el tema es el remanente escogido por gracia de Israel, no es posible que al llegar al versículo 25 y 26 Pablo cambie el significado de la palabra. Lo más correcto, ahora yo no le estoy cayendo a Calvino, Dios me guarde, pero comparto más la postura de William Hendrickson en su comentario de la carta a los romanos, que es lo que él enseña. Es más correcto interpretar Israel de acuerdo al contexto del capítulo 11. En el capítulo 11 Israel es el pueblo judío. Luego todo Israel será salvo, entonces es la plenitud de los judíos que van a ser salvos a lo largo de la historia, simultáneamente con los gentiles. El remanente judío y los gentiles, remanente judío y los gentiles. Entró a la plenitud de los gentiles, de esa manera Israel será salvo, todo Israel, el remanente. Entonces, le considero yo. Claro, esto no es un dogma tampoco, ¿no? Es que el que no cree eso se va a ir al infierno, no. Pero tratamos de interpretar de la manera más correcta la escritura, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a orar, hermanos, para concluir el estudio, y pues después hacemos una oración final para despedir la reunión e incluimos algunas peticiones. ¿Listo? Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.